Gloria a Dios para siempre. Alabado sea el Señor. Estamos gozosos. Una vez más, ovejitas. Bendecimos el nombre del Señor porque estamos juntos de nuevo en su gloriosa gracia para alabar y para bendecir su santo nombre. Yo quiero suplicarles que abramos nuestras Biblias en el libro de los Hechos, capítulo 1 y versículo 8. A este mensaje le hemos intitulado o titulado ¿qué dice la Biblia sobre África? Y es una maravilla, hermano, poder esta mañana estar en la presencia de Dios para enseñar lo que nos ha ido siendo dado en estos momentos finales de la historia de los gentiles. Para el final de la humanidad todavía falta mucho tiempo, para el tiempo de los gentiles versus el Evangelio de Moisés o el Antiguo Testamento o el Deuteronomio o la Torá, como usted quiera llamarlo. Ese fin sí ya se acerca. La gracia tiene un fin que empezó hace 2000 años con Jesús. Estamos en el tercer milenio ya. Lo que pasa es que como lo acabamos de empezar, decir 2021 no suena mucho, pero sí ya es 3000 años, hermano precioso, que han pasado. Ya estamos en el tercer milenio, aunque esté naciendo, pero definitivamente estamos en él. ¿Sabe cómo es esto? Como decir, estoy en los primeros días de enero. Pareciera que todavía no se está en el 21 porque no ha madurado el año, pero sí, porque aunque no ha llegado el tiempo, digamos, de junio, mayo, donde ya uno con toda propiedad indica el año en el cual está viviendo, nosotros sabemos que ya es el 21, igual es el siglo. El siglo ya es el tercer milenio. Lo que ocurre es que está joven, aún no se percibe del todo. Así que yo, en el nombre del Señor, quiero empezar diciendo esto. Definitivamente, hermano, nosotros tenemos que entender lo siguiente, y aquí es donde yo quisiera suplicarles que leamos capítulo 1 del libro de los Hechos y versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esto es lo que la Escritura menciona, hermano, y lo da por sentado, por dicho y dado. Ahora, lo tremendo, hermano, en esta mañana que estamos estudiando la bienaventurada palabra del Señor, es lo siguiente: cómo empezó a generalizarse el Evangelio. Esto es, miren, hermanos, respuesta para todo no tenemos, y el que le diga que tiene respuesta para todo es un gran mentiroso, hermano, porque la verdad no es absoluta. La verdad es parcializada, sectorizada. La Biblia dice que la vida del justo va de aumento en aumento. O sea, esto es por aumentos, no es ya la totalidad para una persona, un segmento, grupo, compartimiento de la iglesia. No es así, hermano. Ahora, hermano, oiga, la iglesia ha tenido para madurar del año 1500 para acá, para ir desarrollándose. Y cabalmente a principios de 1900 cayó el Espíritu Santo en Azusa, California, y de ahí para acá han salido casi 800 millones de personas bautizadas con el hermoso y maravilloso Espíritu Santo de Dios. Cabría hacer la pregunta conspirativa, hermano, ¿por qué el Señor no dio de una sola vez, hermano, el Evangelio? ¿Qué pasó con mis abuelos que no conocieron esta gloria, aunque lo conocieron a Él y murieron en Cristo? ¿Por qué el Evangelio que más había, digamos, hermano, en los inicios era
el luterano, bautista, metodista, episcopal, centroamericano, más directamente hablando en Guatemala? ¿Y por qué Dios no desde un inicio regaló la gloriosa revelación de su evangelio? ¿Por qué han tenido generaciones completas que esperar? De hecho, de la primer persona que en Guatemala se sabe que fue bautizada con el Espíritu Santo, es una hermana de Tecpan, Guatemala. Probablemente el jueves les traigo el nombre del documento y el nombre de la persona, que sí hay un registro completamente confiable de que esta persona fue la primera bautizada a inicios en los 30 más o menos por el Espíritu del Señor. Mire qué maravilla. Ahora la pregunta es esta: si como este virus del cual ya todos tenemos conocimiento, entendimiento, ya todos sabemos algo, hermano, de virología a causa de esta maldad que desataron sobre la tierra, pues igualmente, hermano, la unción de Dios era como un virus que le cayó a una persona y se fue ampliando. Por otro lado, hay humanos que han venido a esta tierra para hacer el bien, y hay humanos que han venido a esta tierra para hacer directamente el mal, aunque pareciese bien. De tal efecto es el presidente de esa nación que acaba de subir a la primera legislatura, hermano, y lo primero que hace es poner de manifiesto lo que él lleva en su corazón, pero él lo urge hacerlo desde el inicio, porque él como humano sabe que tal vez no logre terminar ni siquiera su primer periodo, y por si así pasase, pues él ya tiene el segundo, lo cual es totalmente legal, está en ley. Es una mujer de sangre negra con principios musulmanes en un país de orígenes cristianos. O sea, miren, ovejas, más claro no se puede. Y también lo que más claro no se puede es que nosotros los humanos somos personas, hermano de mi corazón, que somos débiles, que no tenemos, digamos, hermano precioso, toda la fuerza hermosa para mantenernos de pie. Porque fíjese, pues ellos que se supone son la más fuerte doctrina demócrata alrededor de la tierra, gente estudiada, culta, sabionda, y mire, hermano, votando por qué personas, bajo el pensamiento populista, hermano, de la doctrina política. Ahora, ¿a dónde lo llevo? Fíjese que una de las consignas de ese hombre es legalizar 11 millones de indocumentados que hay ahí, darles sus documentos, y no solamente centroamericanos y latinos, indocumentados, dentro de los cuales la mayoría son paisanos nuestros, latinos. Porque lo mismo se está haciendo en Europa de años atrás, hacer que la gente ya no tenga nación básica, o sea, decir yo soy de Guatemala. De hecho, fíjese que si usted no lo sabía, en nuestro país se cambió los artículos pétreos, digamos, de nuestra Constitución, y se agregó en ellos que todo centroamericano es guatemalteco, de tal manera que, por ejemplo, si saliendo de la presidencia don Nayib Bukele, si alguien lo conoce, a favor de decirlo, él podría inscribirse aquí como un candidato más en las próximas elecciones. Ya lo hizo la esposa del extinto Álvaro Enrique Arzú Irigoyen, que es su esposa Patricia, de origen salvadoreño, pues se postuló para presidente de mi país. Y eso enseña que la globalización, la fusión de los países, cada vez es más y más fuerte. Entonces, yo vuelvo con ustedes. ¿Qué pasó con el evangelio? Miren, hermanos, todo se derivó de una pareja matriz, de un matrimonio. De ahí viene la palabra matrimonio, de la palabra matrix, matriz. Esta pareja, como todo mundo, todos sabemos, Adán y Eva, fueron los originales. Pero fuera del huerto habían sociedades, habían aldeas, habían pueblos. Eso es lo que el libro de Pedro llama como el mundo antiguo.
Así lo llama, se lo repito, ellos son los que Pedro el apóstol llama el mundo antiguo. De otra manera jamás hubiese podido Dios buscar compañía para Eva. Ahora, hermano, esta tierra es espiritual. Esta tierra se mueve en medio de espíritus. Esta tierra, le guste a quien le guste, más a los que son, digamos, ateos, los que no tienen nada de gnóstico, que no creen nada en lo místico, que no creen nada en el mundo espiritual. Les traigo, hermano, la declaración preciosa de que esta tierra está cubierta por espíritus. Lo que ocurre es que al humano le fue puesta una venda, el humano cayó, la raza humana cayó y por consecuencia ya no puede ver, no tiene acceso al mundo espiritual, salvo algunos casos, fotografías que se toman y salen impresiones con personas que no estaban en el grupo, cámaras grabando movimientos extraños de entidades del tercer tipo, como han dado en llamarle. Eso es una realidad. Ahora, por eso la Biblia dice: más bienaventurados son los que sin ver creyeron, porque sin haber visto el mundo espiritual sabemos que le hay, sabemos que Él existe, le amamos, le seguimos, procuramos honrar su maravilloso nombre, porque Él ha sido bueno con nosotros. Ahora, ovejitas, escúchenme por favor. Dentro de esta relacionante, Caín fue a buscar esposa donde no debía de haberlo hecho. Porque si bien es cierto, predicamos ya que Jacobo era un gran mañoso, hermano, fue a buscar esposa a la casa de su parentela para mantener un vínculo genético y poder procurar así el futuro en correcta directriz, hermano. Caín se fue a la tierra de donde él escogió esposas, tuvo hijos, de los cuales, hermano, nació un tipo que mató a otro y mire, hicieron unas barbaries que no tienen nombre. Y tanto es así que luego, años después, ahí se mixtaron las razas. De tal manera, hermano, que cuando entraron al arca Noé, sus hijos y sus esposas, yo tendría que concluir, hermano, que pudo haber entrado al arca la genética y semilla caída ya coludida por medio de Satanás, argeniada, híbrida. Pero oiga pues lo que le voy a decir en esta hora. Oiga, el evangelio es una puerta dimensional que en el libro de los Salmos se describe como puertas eternas. El tema dimensional no se conocía todavía en aquellas épocas tempranas. Por tal causa le pusieron puertas eternas. Podrías ponerme el ventilador por aquí o ponerlo para que me dé el aire, perdón. Hermano, escuche. Y la Biblia narra por medio de puertas eternas. ¿Por qué? Porque el evangelio es una. Entonces mire pues, Jesús dijo: yo soy la puerta, todo por el que en mí entrare. Entonces el entrar es la grande bendición acá. Es poder. ¿Tiene toda la fuerza ahí? Pongámosle toda la fuerza. El entrar ya significa un cambio de era, etapa, edad, dimensión, hermano. Un domingo algo caluroso, ¿verdad, hermano? Ya se está empezando a dejar sentir el verano, poco a poco va ingresando ya hacia nuestras áreas. Y hermano, escuche, no cabe duda que al entrar Noé, sus hijos, que eran sus puros hijos, sus nueras, que no podemos dar fe de las áreas de las cuales venía, al solo hecho entrar les fue cambiada una raíz en su genética, porque entrar a la barca era mostrar obediencia y la obediencia trae cambios. Por eso hay hijos de desobediencia, hijos de Belial, hijos de obediencia, hijos de Dios. Lo cual no indica que el obediente no pueda desobedecer en algo en algún momento, ni el desobediente no pueda obedecer en algo en algún momento. De tal manera que hay gente malvada, hija del diablo, que de vez en cuando hace bondades, porque ese es el principio de toda alma humana, hermano. Ahora, ¿a dónde lo llevo con esto? Que tras la violación que recibió Noé, se le maldijo, hermano,
a este varón que de su propio vientre, hermano, de su esposa, de su genética, le había violentado, dando a entender así que las mixturas tarde que temprano van a alcanzar al hombre. Entiéndase por violación, ministerios que son caídos, que llegan a los primeros lugares de la iglesia, que llegan a ocupar grados de eminencia y no traen consejo, no lo imponen, ellos violan de una vez las almas, hermano precioso. Ahí estaba viendo yo el primero y más grande show de tecno, de música tecno del mundo. Se realizó en Guatemala y se realizó en una congregación, entre comillas, evangélica, porque él nunca ha mencionado que lo sea, él mismo lo indica. Pero habían 12,000 chicos ahí, hermano, bailando con música tecno, música electrónica, con letras cristianas, pero sonidos estridentes, música estroboscópica. Mire, una copia literal del mundo dentro de la iglesia. Ahora, la iglesia no se espanta porque le fueron quitando los poderes de a poco. ¿Usted cree que la gente va a salir de este encierro igual? Hermano, yo he platicado no con uno, con dos, con tres, ni con 20, sino con cientos de hermanos que no pueden caminar como caminaron antes de la pandemia. Y me refiero en Cristo, hermano, porque ya se acomodaron, hermano, ya se les cerraron los ojos del sueño, ya se volvieron atrás sin haber caído en los pecados originales por los cuales vinieron a Cristo. Pero un pecado es el sueño, el relajamiento, hermano. El abstencionismo en el Señor es contado como pecado, de tal manera que la Biblia dice que todo el que sabiendo hacer lo bueno no lo hace, le cuenta por pecado. Aquí olvídese usted de la marihuana, de la droga, de los alcoholes, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le cuenta por pecado. Entonces, hermano, de ahí una de las ramificaciones, la llamada de Cus, fue la que habitó en la región de África, por cuanto le dijeron: serás esclavo de esclavos. Y así se empezaron a fundar los que ahora conocemos como los 5 continentes. Fíjese, hermano, que en etapas muy tempranas, como en la Ilíada y la Odisea, hermano, ya se mencionan, por ejemplo, de la famosa Atlántida como continente que fue sumergida en el agua. Pero eso está en la Biblia también. O sea, los humanos perciben también y perciben en los aires la historia genuina de sus ancestros y su genética, aunque en dicha historia Satanás meta los puntos, las comas, las tildes, en esencia es la verdad. Ahora, ¿a dónde lo llevo con esto, hermano? Mire, no me pregunte a mí por qué, porque yo podría darle mi propia razón, mi propio entendimiento, ya con una autoridad que me dan 36 años de evangelio, más 3 generaciones de gente evangélica que en sus orígenes los excomulgaron del pueblo, les quemaban sus siembras, le echaban perdigones de plomo en las orejas a los animales para que estos se infectasen y ellas murieran por infecciones cistisémicas, hermano. ¿A dónde lo llevo yo? Con todo este legado de gracia, de misericordia, de conocimiento, en decirle que porque el evangelio empezó del otro lado de la tierra y empezó, hermano, de una manera gradual. Pues aquí le quiero leer lo que la Biblia dice nuevamente, capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Mire cómo el evangelio iba a ser expansivo, iba a ir teniendo dominio para obra y gloria de Dios. El Padre levantó en sus orígenes al apóstol Pablo, que él llenó del evangelio todo el continente arábigo, hermano, todo. Tanto que a él le fue permitido llegar hasta España, en lo cual él tuvo necesidad de traductor y no lo tuvo antes.
De manera que él pudo hablar siriaco, arameo, hebreo, copto, griego, latín, árabe fauci, hermano. Él era Parstún, él era un hombre políglota y lo hemos enseñado, hermano, hasta la saciedad, hermano precioso. Y luego que nosotros ya no tenemos los documentos completos, originales, donde Pablo haya escrito en otros idiomas, qué deleite haber sido saber, hermano, la gramática, la homilética que este hombre presentaba a la hora de dar los escritos divinos. Pero ¿a dónde lo llevo, hermano? Mire, el evangelio se empezó a extender. Pero oiga esto, la iglesia creció tanto que el mundo se metió a la iglesia y la iglesia no se dio cuenta. Tal es el caso que le menciono de esta, yo no puedo decirle iglesia, hermano, pero que le dijera de esta secta que hizo esta gran actividad y la ha ido replicando para atraer a los jóvenes y que los jóvenes no se vayan al mundo. A mí me parece bien, hermano, deberían también de poner alcohol evangélico, cigarros evangélicos, marihuana evangélica, para atraer a los jóvenes y que no se vayan al mundo, sino que se vuelvan bolos, marihuanos, drogadictos dentro de la iglesia, hermano. Entonces no hay cambio. Si la Biblia dice qué comunión tiene la luz con las tinieblas, y eso que yo no soy cuadrado, hermano, perdóneme, yo no practico, hermano, ser sectarista, aislacionista, radical, extremista. No lo soy, hermano. Si usted busca eso en mí, no lo va a hallar. Tampoco soy amarillista, pero tampoco soy, hermano, un hombre libertario, un hombre que permite, hermano, de corazón que la gente haga lo que le dé la gana, porque Dios me lo va a demandar a mí, aquí en esta vida y en la otra. Ahora oiga esto, hermano. Como la iglesia creció y Constantino se convirtió, el mundo se metió a la iglesia y la iglesia no se dio de cuenta cuando el mundo se le coló. Y entonces la iglesia empezó a caer. Le voy a decir por qué. En todo el imperio romano habían imágenes de los césares, de todos los césares. De allí es que la iglesia caída, que se doblegó delante del imperio por el poder, porque entonces vino Constantino, ahora cristiano, dejó de perseguirlos, los honró y puso como religión oficial de todo el imperio al evangelio. Entonces hasta ahora las hordas bárbaras tuvieron que volverse a Cristo, tuvieron que dejar a su Dios Tamis, hermano, tuvieron que dejar de adorar a las potestades para volverse a Cristo, a un Cristo humanizado, hermano. Y entonces, para poderles contener, porque no se convertían de corazón, sino porque si no los mataban, entonces permitieron que trajeran sus dioses, sus cultos paganos a la iglesia, que ahora se estaba deformando, que era la iglesia de Cristo en sus orígenes. Gracias. Perdón, hermano. Que ahora la iglesia estaba creciendo y se estaba desarrollando tanto que dice un hombre muy conocido, hermano, del siglo XIX, finales: si no puedes contra ellos, únete a ellos. También él mismo dice: divide y vencerás. Entonces lo que hizo fue que el diablo compró su Biblia, hermano, y empezó a ir al culto. Fíjese, sacaba humo, olor a ceniza, a azufre, y dijeron: se convirtió el diablo, hermanito. Diablo, aquí te traje tu ofrenda. Fíjese, el diablo chuco, hermano, que el Señor lo reprenda. Entonces empezaron a meter imágenes de los apóstoles también. No, hombre, si ¿qué tiene de malo? Dice, no, hombre, si es para recordar cómo era Pedro, Pablo, cómo eran los primeros cristianos. Ya metieron imágenes, hermano, de la madre del maestro. Ya metieron imágenes, hermano, preciosa. Se llenó de imágenes, que era normal, porque no habían fotos, no había la manera de diseñar una impresión más fiable como la que fuera en tercera dimensión, generar bustos exactos, hermano. Pero lo que ocurrió fue
que se levantó la ira de Dios, porque cayeron en uno de los pecados que el Señor dijo. Oiga pues, porque el Señor tu Dios celoso es, por lo cual no te harás imágenes de madera, de hierro, de bronce, de ningún artificio, ni te postrarás delante de ellas. Entonces la iglesia cayó en idolatría, pero en una idolatría literal, porque uno puede idolatrar su nombre, su apellido, su físico, a los hijos, el carro. Uno puede hacer, uno puede idolatrar a su apóstol, hermano, a la misión. Es que mire, hermano, como mi misión no hay otra. Gracias a Dios, hermano, porque si todos son así de altivos y de creídos, de insoportables, mejor, hermano, hierbas diarias, dice la Biblia, hermano, que grandes banquetes de revelación y grandes demonios de orgullo también, hermano. Entonces, mire pues, hermano, cayeron en un oscurantismo de 1000 años, pero el evangelio se extendió del Medio Oriente a la Europa, a la vieja Europa, y se radicó ahí por el Imperio Romano, que transmitía el evangelio como ahora serían los poderes mediáticos, porque ellos tenían extensas ramificaciones de conexión, tenían carreteras empedradas, sabían llevar el agua por gravedad hasta por más de 1000 kilómetros. Hermano, era el imperio del momento, lo mejor de lo mejor, y dentro de ese avance se metió el evangelio y se regó. Pero, hermano precioso, de pronto Dios cayó su boca. 1000 años cayó Jehová su boca. Pero cuando empezó el avivamiento en el año de 1500, entonces se empezó a correr desde el Medio Oriente, que incluye el Oriente, llegó hasta Europa, se metió en toda Latinoamérica, hermano, y ya venía de Oceanía. Por eso es que yo le digo a usted en esta hora, y aquí quiero suplicarle una misericordia, hermano. Abra usted conmigo el libro de Mateo, por favor. Mateo, capítulo 20, hermano. La parábola en la que el maestro habló se llama los obreros de la viña, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre. Mire, aquí está semejando Jehová el reino de los cielos a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana. Oiga pues, ponga atención a esa parte, por la mañana, a encontrar obreros para su viña. O sea que siempre ha sido el inicio de trabajo la luz del sol, y siempre ha sido la finalización de la jornada la luz del sol. De tal manera que en el mundo conocido, que en el mundo, hermano, que ha sido, como le dijera, humanizado, se establecieron 8 horas para que ese fuera el jornal de un hombre. En el ínterin hay espacio para almuerzo. La ley indica que hay también 2 refacciones a media mañana y otra a media tarde, y que debe de llenarse un total de 40 horas semanales, por lo menos fiables en los Estados Unidos, para lo cual tengan acceso al sueldo mínimo allá. Y aquí, hermano, muy parecido, tanto que nuestras leyes laborales fueron sacadas de las gringas, y estas a su vez venían de Europa. Pero aquí dice, salió a buscar obreros, salió a buscar trabajadores, albañiles, empleados, braceros, por la mañana. Oiga pues, a contratar obreros para su viña, para vendimiar. Era la época de la cosecha. Él no podía esperar, no podía tardarse. Si el fruto se pasaba, se perdía. No sirvió tanta inversión, no sirvió, hermano, tanta esperanza de haber cuidado tanto la viña, si ésta se iba a perder, porque no existía la mano laboral humana, calificada o no calificada, para cortar
guardar, traer, todo el proceso que lleva el viñedo. Y habiendo convenido con los sombreros en un denario diario, les envió a su viña. Podemos entonces entender que el sueldo mínimo era de un denario diario aproximadamente, porque no sabemos si este bondadoso señor quiso darles eso o él quiso darles más porque estaba alegre que había llegado el tiempo de la cosecha. La plaga no se la comió, la cosecha estaba ahí, tenía pedidos, qué sé yo, hermano, pero era un denario en lo que él convino. Y la Biblia dice, saliendo cerca de la hora tercera, vio que habían otros hombres en la plaza desocupados. Y la hora tercera, todos aquí sabemos que son las 9 de la mañana. Y oiga pues, y les dijo, id también vosotros a mi viña. O sea que conocían al Señor y conocían a su viña. Mire pues, esta es la hora, hermano, en que la gente no se puede hacer la mareada de decir, yo no he escuchado del evangelio, yo no he escuchado la viña, ni sé quién es el Señor. Mentira del diablo, hermano. Hasta los mareros se ponen Dios, madre, clica y no sé qué, hermano. Ellos tienen sus eslogan también. Y les dice, id vosotros a mis viñas y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. A ellos ya no les ofreció salario, ya no les dijo cuánto les iba a pagar, pero tomaron como base probable a los de quien contrató primero. Y les dijo, id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta, o sea, las 3 de la tarde, hermano. Luego dice que salió otra vez a la hora novena e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11ª, hermano, halló a otros que estaban desocupados. Y oiga lo que les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Mire pues, hermano, sinceramente eran unos lazy, hermano, unos grandes vagos. Porque si sabían que él andaba contratando gente y que lo más seguro es que era época de cosecha a nivel nacional, pues se requería de personas que para dicho efecto trabajaran en las fincas que se tenían. Pero note que el que sale buscando es el dueño de la viña. Aquí no enseña que la gente, mire, don, disculpe, tiene trabajo, es que no tengo dinero, quiero llevar como. No, él salió. Por eso la Biblia dice: porque yo me acerqué a vosotros y no vosotros a mí. El Señor en su palabra dice: porque yo os escogí a vosotros y no me escogisteis vosotros a mí. La Biblia dice: porque aquí todo el día he tocado y he llamado. Si alguien oye y abre la puerta, entraré y cenaremos con él. Y todos desocupados le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Fíjese pues, no entró en discusión él. Él les dijo también: id a la viña y recibiréis lo que sea justo. Tampoco les dijo cuánto. Pero mira pues, hermano, con todo el respeto de las personas de la tercera y de la cuarta edad, que ellos me merecen, porque solo llegar a esa edad ya es una misericordia. Pero si yo estoy contratando gente, hermano, el trabajo es arduo, es duro, como lo vamos a leer acá, y me llegan a pedir chance, hermano, trabajo, brete, decíamos en Guatemala antes. Mire pues, yo los contrato porque siempre hay algo que hacer, hay algo que barrer, que limpiar, que cuidar, hay distintas funciones. Pero ellos no me van a poder decir a mí: mire, pero me va a pagar
igual que aquel que trabaja como que es burro, hermano, como que es buey, como no puedo, porque ni yo mismo tendría el valor de decir págueme igual. Las funciones son distintas y en la actualidad es lo mismo. Siempre gana el más preparado, gana más. El más fuerte gana más. El más lúcido gana más. El que viene falto, el que viene sobrado, el que trae algún daño, pues no se le discrimina, pero se le paga con respecto a lo que él produce. Eso no es discriminación, hermano. Yo no voy a cargar un picopito de media tonelada con 3 toneladas. No, es que vos estás discriminando el carro. Va, pues échenle 3 toneladas al carrito y ahí me cuenta. Si yo estoy discriminando a un anciano de 89 años que está fuerte y quiere trabajar, no lo discrimine. Bueno, entonces póngalo a cargar cemento y se muere el viejo, hermano. No. Oiga lo que aquí dice. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían llegado cerca de la hora 1/10, a cada uno dio 1 denario. Al venir también los primeros, pensaron que habrían de recibir más, pero ellos también recibieron cada uno 1 denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia. Fíjese, hermano, mire hermano, cuando al hombre le salen mal, pero mal las cosas, mal, ¿a quién le echa la culpa? A Dios. Ahí toda la culpa la tuvo Dios. Si existieras, esto no me pasaría a mí. Mire pues, oiga, al venir los que habían ido cerca de la hora 1/10 recibieron cada uno 1 denario. Al venir los primeros pensaron que habrían de recibir más, pero cada uno de ellos recibieron cada uno 1 denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado 1 sola hora y los ha hecho iguales. Mire, póngale atención a los que saben doctrina. Póngale atención. Los ha hecho iguales. Los ha hecho iguales. Parte media del versículo 12. A nosotros que hemos soportado, oiga, la carga y el calor del día. O sea que era un trabajo arduo. Había que llevar el evangelio con carga, con dolor, con muerte, con espasmo. Él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio, ¿no conveniste conmigo en 1 denario? Mire cómo lo llama Dios, amigo. Toma lo que es tuyo y vete. Como quien dice: no me coquies porque te voy a quitar lo que te he dado. Pero quiero dar a este postrero como a ti. No me es lícito hacer lo que yo quiera con lo que es mío. ¿Sabe qué está diciendo ahí, hermano? Mire, pues, ¿sabe qué está diciendo ahí? Por favor, póngame toda su atención. ¿Sabe qué está diciendo? Aquí se quedó callado el otro, hermano. No me es lícito hacer lo que yo quiero como yo quiera con lo mío. ¿Sabe qué le estaba diciendo en pocas palabras? Mire pues, al evangelio hay unos que hemos venido al evangelio en horas tempranas. En horas tempranas. Yo vine al evangelio a los 16 años de edad, hermano. Yo considero que vine al evangelio nuevo, como un hombre nuevo, a una hora temprana. Hay una hora mediana, hay una hora madura, hay una hora anciana y hay una hora tardía, pero igual se viene. Entonces este que le estaba alegando le dijo: mira, oiga lo que le dijo: no me es lícito hacer con lo mío como yo quiero. ¿Sabe qué le estaba diciendo? Como quien dice: no has hecho tú con tu vida
estos 70 años como te ha dado la gana, teniendo mujeres, hijos, defraudando, dejando gente sola, herida, lastimada, golpeada. Bueno, pues tú hiciste así, es tu vida. Yo te llamé para honrarte, pero no me exijas lo que yo cuando te exigí que me dieras, tú no me quisiste dar a mí. O sea que Dios le ha hablado a todos los hombres. Nadie puede decir que Dios no le ha hablado, hermano. Esa es una cuestión de lógica. Ver que si mi amigo se metió a la iglesia, cambió, se transformó, ha crecido, se ha desarrollado, le ha ido bien, ¿por qué no voy a hacer yo lo mismo? Porque no me da la gana, porque es la vida mía, como dicen en la dominicana. Bueno, gástese. El denario que yo te voy a dar es lo que yo combine, porque es mío, ha dicho el Señor, y Él nos lo da. Así que los primeros serán postreros y los postreros serán primeros, porque muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Mire pues, aquí el Señor rompió la parábola y la hizo una hipérbola o hipérbole. Le voy a decir por qué. Porque no solo se salió del contexto, sino que a propósito, los que sí entendían. Ahí estaba Anás y Caifás, hermano. Ellos no pueden decir que no sabían la doctrina del Señor. Los presidentes de esta tierra, pregúnteles usted quién es Jesús. Clases teológicas le dan, hermano, hombre. O sea que, oiga, ellos conocían lo que Jesús quería decirles. Al decirles, porque muchos son los llamados, ¿qué tiene que ver? Y pocos los escogidos. Si Él al final, todos los que Él llamó, todos vinieron. O sea, no tiene nada que ver esto con la parábola, correcto que no. Todos los que vinieron y a todos se les pagó. No quedó ninguno sin pagarle. Ahora, aquí es, hermano, donde yo quiero en esta hora ser puntual, conciso, frontal y breve. No cabe duda, a mí me gusta la tierra, hermano, o sea, el planeta Tierra. Me gusta respirar, ver lo bonito, comer bien, salir, pasear, trabajar, todo lo que nos gusta a los humanos en general. Pero tengo que entender que hay un plan espiritual sobre la tierra y ese se está cumpliendo ya. Si el presidente de la nación más poderosa, más culta, más demócrata, más rica, el primer edicto, la primera orden ejecutiva que firma es la de poner a un hombre transgénero al segundo mando del Ministerio de Salud, y el quinto, sexto de estos mismos órdenes gubernativas del Ejecutivo es poner a un hombre completa y totalmente homosexual encargado del deporte o del transporte. Yo no tengo nada contra ninguno ni contra otro, hermanos. Si esto no es discriminación, yo estoy hablando con respecto a lo que la palabra dice, porque la Biblia dice: tal el sacerdote, tal el pueblo. Mis padres decían: de tal palo, tal astilla, hermano. Decían también hijo de tigre, pintío o rayado. O sea que se clonan las cosas. Entonces, si yo pongo a alguien flojo, flojos todos. Si yo pongo a alguien fuerte, fuerte todos. Si yo pongo a alguien con rayitos, chongos, hermano, con chongos y rayitos todos. Alabe a Jehová y diga: yo no, diga usted, hermano. Entonces, hermano, no cabe duda que sí ya estamos llegando a un tiempo de desgracia para el hombre. Porque la Biblia dice: mayor que Sodoma y Gomorra. Sí, la zoofilia, por ejemplo. La necrofilia, hermano. Por ejemplo, que no se vivía en la época del maestro. Más las operaciones
de cambios de género, hermano, entre comillas, por lo menos de sexo, porque el género, bueno, el mismo líder de la iglesia cristiana más grande de la tierra dice que el cambio de sexo no cambia el género. Yo estoy de acuerdo en eso. Oiga esto, oveja. A mí me llama la atención lo siguiente. O sea que ahí se presentaron 5 contratados delante del hombre. Los que él fue a traer muy de mañana, los de la hora novena, los de la hora sexta, los de la hora undécima y los de la noche. Ahí están los 5 que se pararon delante de él a exigir. ¿Y sabe qué fue el problema? Si usted se pierde esto, hermano, perdone, yo ya me lo disfruté. Gloria a Dios. Porque llegaron, en pocas palabras, los 5 continentes de la tierra delante de Dios a decirle: Señor, a nosotros no nos diste espacio en el Espíritu Santo para ser llenos en medio de las circunstancias, de las enfermedades, pobrezas, dolores, clima, maridos, hijos, todo. Sobre todo eso está el poder del Espíritu Santo, que hace que tú y yo olvidemos las cosas duras, nefastas, del calor abrasador del día. Porque así lo dicen ellos, hermano. Estuvimos trabajando bajo el sol, en el calor abrasador. Sí, correcto. Esa es la vida dura, calurosa, amargada. Y Dios, ¿cómo va a ser que el que trabaja en una viña no agarre unas uvas y se las coma? Pues sería ridículo, hermano. Si usted cuando va a Walmart, gran ladrón, ahí anda abriendo la bolsita de las uvas, va. Hay que llevar de ese, mija, casaca, no compra nada, hermano. Entonces no puede ser que estos que fueron a la viña no comieran de las. Yo que soy dueño, sé que además de hambrientos y de no tener pisto, hermano, tienen fruta ahí, ¿cómo lo van a comer? Si tampoco se van a comer 10 racimos cada uno, porque no es para sustento, sino para deleite. Los 5 continentes entonces han sido llenos de la gracia de Dios. Pero aquí viene el detalle. No solo es eso, sino que desdichadamente, oiga pues, óigame cómo funciona Satanás, que el Señor lo reprenda. Viene un hombre multimillonario, hermano, de un planeta que se llama Neburia, no sé ni cómo se llama. Y él es multimillonario, y hay una chica que es Miss Universo, que no tiene un centavo, pero es hermosa, es una mujer linda. Él se acerca, la corteja, ella se casa con él. Y ella se relaja, ya casada, porque tiene de marido al pistudo. Porque legalmente ella es esposa, no de un hombre, de un sueño, no de un hombre, de un imperio, de un emporio. ¿Me entiende lo que le digo? Ella ya lo ve al final como negocio, porque ya está tranquila. Como ya es la señora, entonces ya no lo atiende bien, ya no se esmera, se le esconde para efectos conyugales. Hermano, de repente aparece como el diablo funciona. Le acerca a la muchacha, a la prima, a la tía, a la hermana, a la abuela, a saber qué, hermano. Porque la otra ya estaba segura. Entonces, ¿qué ocurre con el evangelio? Es igual. Hace años que viniste al evangelio y te sientes tan seguro en el evangelio que tú ya ni oras, ya no buscas al Señor. Ofendes a la gente y te da igual. En pecado toma la Santa Cena y ni te arrepientes, porque te acomodaste como mujer rica del hombre rico,
Pero se te olvida que a Cristo veniste sin nada, venías muerto en tus delitos y pecados, mentiroso, farsante, adulador. Yo no sé cuáles eran tus daños, como yo los míos. Y se perdió hasta la gratitud. Lees más el periódico que la Biblia. Sabes más de política que de doctrina, hermano. Aquí es donde yo quiero concluir en esta hora. Óigame pues. Para cuando Jesús vino a la tierra, el santo evangelio del Padre, porque nosotros estamos en el evangelio del Hijo / evangelio del Espíritu Santo. Cuando Cristo vino a la tierra, el evangelio del Padre se había deformado. Israel estaba enfermo y estaba endemoniado como está ahora. Toda la tierra está enferma, hermano. Todos estamos. Si no es una, es otra cosa, hermano. Y ahora tiraron un virus a toda la tierra. ¿Cómo me va a decir alguien a mí, oveja de Dios, que esta en la que estamos no es la tercera guerra mundial? Dígame que no. Esta es literalmente una guerra bacteriológica, virulenta, mundial. La tercera guerra mundial que lo tiró China y ganó China, hermano. Le duela a quien le duela, hermano. Además estaba en la Biblia. Hermano, pues no hubieron muertos. Ay, Dios, ¿cuántos muertos van? La vacuna está ahí y ni siquiera la han entregado, hermano. Ahora yo vengo en el nombre del Señor a decirle lo siguiente, terminando ya. Para cuando el maestro vino, estaba tan vencido Israel. Vencido. Como está la iglesia ahora, fíjese, vencida. ¿Sabe qué me dijo a mí un hermano? En otra latitud, hermano. Mire, hermano, me dijo, o sea que muriéndome yo, se termina todas estas luchas, ¿verdad? De orden económico. Se terminan las deudas, así le dije. O sea que vos te querés suicidarle. Y no me contestó, cobarde. Porque si para deudas vamos, no creo, bueno, algunos no las tendrán. Porque también, hermanos, no procuran levantar vuelo, no procuran invertir, no procuran hacer algo más de lo natural. Pero deudas en general, sin ellas no se puede comenzar o terminar algo. Entonces, óigame, hermano, esto ha hecho una debacle que el pueblo del Señor mismo está vencido. Yo no, hermano, gloria a Dios. O sea que usted sigue igual, ora, ayuna, visita a los enfermos. Miren, hermanos, yo les pedí que oraran por mí, porque yo fui a entregar una niña al hervidero del COVID, hermano. Yo iba como que era robote, con escafandra, con todo, hermano. Pero el riesgo está. Entré a una de las salas más afectadas con eso. Y yo le pedí perdón al Señor si por imprudencia estaba yo ahí. Yo me investigué. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué voy? Porque quiero llevármela de evangélico, me la quiero hablar desde fe. Porque ¿qué, hermano? Y no, por amor a esa alma. Entré, salí, Dios me cuidó y la niña murió unos 8 o 10 días después. A mí no me importa si la madre se acuerda de eso o no. No fui por una ofrenda. Ella no tenía ni 5 pesos que dar, hermano. Más bien el dolor de llegar uno con algo, hermano. De tener ya un mes durmiendo en ese hospital, hermano, que más pareciera que están hechos para que la gente se muera, porque de olvido, hermano, que no pueden poner un cuadro bonito, pintura de... No, hermano, no, lugares tétricos. Habiendo, por supuesto, el dinero, estando, por supuesto, los POAS que hay en todos los países, plan de organización anual, dentro de lo que es el presupuesto anual de la nación, se contempla todo eso.
salud. No hay una botella de agua, no hay un tambo de agua donde alguien, si no llega la familia con comida, no hay ni comida para ellos. No, hermano, mire, que todos quisieran ser presidentes, pero no para hacer algo bueno, hermano, sino para robar dinero, hermano. Ahora escuche, oveja, se llegó el día, que se terminó el día, el jornal. Se está llegando la noche ya. El que agarró, agarró, y se lo voy a leer aquí. Véngase conmigo, por favor, al capítulo 19 de Génesis. Rápido, hermano, no perdamos el tiempo. Génesis 19, me interesa que usted vea lo que la Biblia dice, hermano. Génesis 19, destrucción de Sodoma y destrucción de su hermana Gomorra. El pecado era un pecado sexual, un desorden moral que estaba coludido con la economía sobreabundante, la riqueza, la exuberancia de alimentos, el exceso del pan. Pero dice la escritura, hermano, la Biblia, 19 del libro de Génesis y versículo 8. He aquí, yo ahora tengo 2 hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera y haced con ellas como bien os pareciere. Solamente estos varones no hagáis nada, que vinieron a tener sombra bajo mi techo. 19:8. Perdón, hermano. Es el versículo, no es el 8. Es el versículo 12. 19:12. Le dijeron los ángeles que están hablando con Lot que iban a destruir Sodoma y Gomorra. O sea, mire pues, ellos iban a ser los destructores, pero ahí estaban en plan de salvamento. Ellos le dijeron a Lot, oiga pues, le dijeron a los varones, tienes aquí alguno más, hablando de familiares, yernos, tus hijos, tus hijas. Mire lo que dice, y todo lo que tienes, sácalo de este lugar. Ahí Lot podía sacar todas sus pertenencias, todos sus cachivaches, hermano. Pero cuando ya los ángeles miran que Lot no se apura, que los yernos no quieren irse, la Biblia dice, tomándolos de las manos, los sacaron a ellos, su esposa y sus hijas. Todo lo demás se perdió. ¿Cómo así, hermano? Mire, tal vez tú estás en la edad en que ya no tienes nada que se pueda usar. Perdón, hermano, sí, le voy a explicar. Tuvo dinero, ya no tiene. Tuvo salud, ya no tiene. Tuvo carro, ya no tiene. Tuvo hijos, ya no lo quieren. Tuvo. Pues mire, todo el día lo llamó Dios, porque venía una destrucción que usted no quiso. Pero salga con lo que tiene y los que quieran. Como el ladrón de la cruz, homicida, a saber qué era ese diablo de hombre, que hasta en la cruz se convirtió. Pero él no se convirtió por ignorante, porque él le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él sabía doctrina. A él lo que no le dio la gana fue haberse dado a Dios. Igual que Lot fue salvado como del fuego. Porque ese hombre en la cruz ya no tenía ni ropa, no tenía nada. No murió con honra, aunque murió salvo. Alabe a Jehová y diga, Señor, que no me pase a mí así. Yo vuelvo al libro de Mateo capítulo 20, hermano. Cuando el Señor vino a la tierra, había un imperio gobernando a su pueblo.
ya la ley de Moisés ya no regía, existía, pero no regía. El idioma que Jehová le asignó a su pueblo ya no existía. Jesús no habló hebreo. Para los mesiánicos que andan aprendiendo hebreo, Jesús habló arameo. Israel ya no hablaba arameo. Porque era el idioma del imperio, que luego de siriaco, hermano, pasó a arameo, y de arameo pasó a griego, y de griego pasó a latín, y con el latín se destruyó el imperio, el mismo imperio romano que Jesús encontró. Ahora escúcheme, hermano, por amor a Dios, porque cuando llegó Jesús a Jerusalén, Israel estaba invadido de leyes. Si pasaban frente a la imagen del César y no se detenían frente a él, los mataban. Ya hay lugares donde yo no puedo ir a predicar, hermano, que los homosexuales se van a ir al infierno, pero también los mentirosos, los paganos, los idólatras, etcétera. No solo ellos, todos los que la Biblia menciona, ni siquiera yo. Pues ya no podemos, hermano, porque hay que saludar al César. Si queremos seguir con vida, como cristianos con vida religiosa, política, organizativa, tenemos que regirnos a lo más posible permisivo de las leyes satánicas, hermano. Ya no son ni de hombre, porque van en contra natura. Y cuando Jesús vino, eso mismo estaba. Oiga, él rompió los parámetros. Aquí es donde yo termino, hermano. Miren, se sabe por los estudios, usted no me cree a mí, estúdielo, que Jesús era de un segmento religioso que se llamaba los esenios, como también era esenio su primo hermano Juan el Bautista. Hermano, o sea que Jesús pertenecía a un segmento evangélico, sí. Si él estuviera ahora sería pentecostal. Pues yo digo que sí, solo que él sí sería puro pentecostal, no como usted, solo costal, hermano. Lo peor que costal de mentiras evangélicas. ¿Cómo está en victoria? ¿Cómo está en paz? ¿Cómo está? Mejor se arruina, hermano. Aquí está mentira del diablo. Porque dejó de acordarse de la viuda, del huérfano, del pobre, del enfermo, del preso. Ya no ora, no ayuna, no busca el rostro de Dios, no se levanta a vigilar en las madrugadas, no derrama su alma delante del Espíritu Santo de Dios. Y por eso es que ha descendido a tal manera que ya no le afecta la pasividad en la que usted cayó junto con su familia. ¿Está bravo, hermano Jairo? No, como diría mi abuelo, no estoy bravo ese. Abuelito, ¿y estás bravo? Le fíjese usted, coqueador. Yo, vea como, abuelito guayo, ¿y estás bravo? Le decía yo. No, me decía el viejito, hermano. Me quería el viejo, hermano, y yo lo amé también. Llegábamos con mi papaíto y ya para irnos nos arrodillábamos, hermano, y alzaba sus manitas el viejo y bendecía a su hijo primogénito, que era mi papá, y bendecía al más chiquito. Ahí estaban las dos generaciones, el primogénito, y ahí estaba Benjamín, hermano. Me ponía sus manos sobre mi cabecita. Bendita sea la hora en que Dios me escogió a mí y a usted también. Fíjese, hermano, que mi suegro, el doctor del pueblo, una vez que estaban, creo que en el Tulate, una famosa playa de mi país,
Le dio un infarto a mi suegro. Yo no tuve el agrado de conocerle, le hubiera amado mucho. Y él cayó, hermano, sacando espumarajos, muy normal, de un infarto. Marián, que vivía con él, tendrías que edad 15 años, 18, 16 años tenía, y ella se entregó al Señor. Y le dijo: Padre, en medio de toda la gente que se agolpó, cuando usted vea una necesidad, no, hermano, no se haga el mareado. Ayude, hombre, ayude. Se agolpó la gente y ella le dijo: Señor, si mi papá se muere ahorita, él se va al infierno, porque constantemente maldice, hace esto, hace lo otro, que a ti no, dale otra oportunidad. Y de pronto el corazón, hermano, revivió. Aquel hombre se entregó a Cristo. Él pidió que lo bautizaran en el río del pueblo, que en aquella época era de un caudal hermoso, limpio. Ahí lo bautizaron. Y cuando llegó el tiempo, él partió directo a la presencia del Señor. No importa si en la hora de noche, ya al final, en la noche de su vida, no importa, pero salvo para la gloria del que vive. Ahora hay muchos que llevamos 35, 40, 45, 60, 70 años de trabajar en Cristo, de vendimiar, de recoger, de orar, de ir a las cárceles, de ofrendar, de predicar, de diezmar, de ayunar, de vigilar, de cantar, de adorar, recogiendo en la viña. Óigame pues, para cuando Jesús vino, ¿sabe cuál era lo más difícil? Las leyes humanas. Leyes como las leyes que hicieron para Daniel, y ya lo predicamos. Leyes ridículas, leyes tontas, hermano, leyes violentas, misóginas, inmorales, pero leyes. Como fue las leyes de Nuremberg, que permitían tener esclavos nuevamente, matar judíos donde quiera que estuvieran, no importa qué edad, matar a los homosexuales, si usted no lo sabía, matar a los retrasados mentales. Pregunte cuántos millones de homosexuales mató Hitler. Pregunte cuántos millones de retrasados mentales, porque eran una carga para el Estado, mató Hitler. Pero no se vaya tan lejos, pregunte por Cuba. ¿Hasta qué año dejaron de matar a los homosexuales? Dejaron de encarcelar a los homosexuales, dejaron de matar a los retrasados mentales, porque son una carga para el Estado. En Cuba, pregunte y se va a ir de espalda, hermano. Para todos aquellos que hablan en contra de la doctrina demócrata, váyanse a vivir a Cuba, váyanse a vivir a Nicaragua. No se van, hermano. Todos los comunistas quieren vivir en Estados Unidos, en París, en los países desarrollados, y llevar su veneno ingrato si ellos son millonarios, hombre. ¿Usted cree que Fidel Castro, el camarada, se iba a morir pobre? ¿Que Hugo Chávez Frías se iba a morir pobre? No, hermano. ¿Usted cree que Joseph Stalin era un hombre pobre? No, hombre, no, hermano, no. La doctrina comunista es la que sirve para ligar a las almas, a las pasiones y a los deseos de ellos, y nada más, para hacer lo que quieran y que no haya ley sobre ellos. Ahora escuche, cuando Jesús vino, le dijeron: cállate, dicen que te vengas conmigo y ya no prediques las leyes de ahora, que ya no nos quieren dejar predicar. Y él les dijo: díganle a esa zorra que hoy predico, sano enfermos, mañana libero endemoniados, y que después, si me da la gana, me voy. Por leyes, hermanos, los que tuvimos la gracia de predicar en los parques, ya no en todos los parques se puede. Ya no se puede, ya cayeron las leyes. Ahora oiga, que al final son leyes en contra de Daniel, en contra del pueblo de Dios. Y Jesús se hizo escenio. Juan, ¿dónde vivía Juan? A ver quién me contesta de los que están viendo el programa en esta hora. Juan vivía en los desiertos. ¿Dónde vivió Jesús los 3 años y medio después que salió de la casa de su padre José?
vivió, hermano, en lugares ocultos, escondidos, alejados, aislados a la intemperie. En cuevas vivía el maestro. Señor, ¿y tú dónde habitas?, le preguntó un iluso. Ay, las zorras tienen sus madrigueras, les dijo, mas el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. Aquí viene lo último ya, hermano. Ese grupo de esenios se apartó de las leyes, como hoy son los judíos ortodoxos. Aquí había una comunidad de judíos ortodoxos que se vino de Canadá, porque las leyes ya son demasiado fuertes allá. Allá visten a los niños de niñas y a las niñas de niños, si usted no lo sabía. México, oiga, hermano, la ministra de Seguridad de Educación de México ordenó, y usted puede buscar el video en YouTube, búsquelo por favor en YouTube. Ella sale plácida diciendo que hay de aquel que con ciega locura se burle de un niño que vaya vestido de niña, y viceversa, y que van a hacer talleres, niños, hermano, que se ofrezcan para vestirse de mujeres, pintarse, y viceversa. Miren, hermanos, óigame pues. Jesús dijo: el que esté limpio, límpiese más. El que esté sucio, ensúciese más. Jesús dijo: el que no es conmigo es contra mí. Ahora escuche, hermano. Entonces Jesús, como era esenio, se apartó de las leyes evangélicas, pues, de 100 para que Dios le dé 1000. ¿Dónde están esos diablos, hermano? Ahorita que se les oyó o se les necesitó, no están. Espérese que ya esté la vacuna, ahí van a salir otra vez. Deposita tu ofrenda anti-COVID, oraciones anti-COVID, el panito bendecido para que no te dé COVID, para que seas libre del coronavirus que te quiere matar. Ay, Dios, hermano. Oiga, qué terrible, hermanos. Le doy gracias a Dios, porque lo más grande para mí es esto. Oiga, no se le olvide, ya pasó en los 4 continentes el evangelio. Y dice aquí, y vuelvo con usted para que usted lo lea, capítulo 1 del libro de los Hechos: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, continente, Samaria, hasta lo último de la tierra. ¿Sabe cuál es ese último continente que hace falta? Correcto, el que vimos, que yo le mandé, que se llama África. A nadie le interesa África, a no ser que sea Suráfrica, porque es lo más bonito, toda vez que es la ciudad, uno de los países del Reino Unido. ¿Se recuerda donde estuvo Joseph Mandela? Donde estuvo el presidente Cameron, donde existió el apartheid. Pues eso es lo bonito. Pero de ahí en adelante, 30 millones de kilómetros cuadrados de puro calor, pobreza, enfermedades, ébola, sida, hermano. Una pobreza que ni ustedes ni yo nos podemos imaginarla. No podemos, mentira, no podemos. Porque en nuestros países, semilla que cae, semilla que florece, aunque sea de marihuana, pero fluye, se crece sola, hermano. Pero en esos países ni con agua se dan los árboles, porque la arena no genera sustento. Aunque empiece a crecer, se doblega, porque la arena no genera sustentabilidad para el árbol. Unos calores, hermano, que está puro pollo con soco, decimos en Guatemala. Pero le voy a decir algo y termino con esto. Se acordará de su hermano Jairo. Mire pues, de América, el avivamiento de todo el continente americano, ese ya se está yendo. Y de algunos países de América ya se fue y ni cuenta se han dado. Lo que quedó fue el evangelio. Quedó la expansión
del evangelio, pero no la gloria del Espíritu Santo. Esa ya no, esa se fue porque esa se apaga. Le dijeron: hermano precioso, aviva el don de Dios que habita en ti, porque se puede apagar la gloria. ¿Sabía que hay un país que por primera vez en la historia superó en cantidad de cristianos? Se llama Brasil. El país del vudú, de la samba, del pecado, hermano, de la desolación cristiana. ¿Para qué cree que era el carnaval? Pues carne, carnaval, fiestas a Baal. De ahí viene la palabra carna, a Baal, de a Baal. Hermano, mire pues, escuche. Ahora resulta que Brasil tiene más cristianos que Estados Unidos. Y cristianos nacidos de nuevo, porque venían de experimentar la hechicería, la santería, los paleros. Hermano, venían de los ritos satánicos que ahí se daban. Vudú, traído de África, que está cerca de la costa de Marfil, de África, hermano. Ahora yo le digo lo siguiente: esta gloria que tuvo toda América se está yendo para África. Pero ¿cómo se lo explico? Se lo explico de la siguiente manera. ¿Sabía que yo tengo en mi mano una copia del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento? La Biblia evangélica no tiene Macabeos, Sabiduría, Eclesiástico, Judith. Nosotros tenemos 6 libros menos que la competencia. Dijo un hermano: esto no es competencia, hermano. Porque fueron libros que sí están reconocidos en el Senet judío, pero que fueron hechos en la cautividad y no se hicieron en escritura sacra, sino en, por ejemplo, en copto, que no tiene nada que ver con Dios. Es como escribir una Biblia en el lenguaje marero, pues. Dice mi homie, porque yo no te voy a dejar ni desamparar mi. Entonces dijeron ellos: no podemos incluirlos en el canon, pero dejémoslos como libros ilustrativos. Claro que sí, Macabeos es tremendo, hermano. Ahora yo vuelvo con ustedes. ¿Sabe por qué tengo esta copia? Porque se corroboró que en los años 50, en un lugar que se llama Qumran, Israel, un grupo de cristianos que se llamaban esenios, ellos ya nacidos de nuevo, bautizados con el Espíritu Santo, hablando en nuevas lenguas, ellos se exiliaron para vivir en los desfiladeros. Ahí abrían cuevas, hacían ellos se apartaron, como hacen los cuáqueros que hay aquí en Shela, hermano, aquí en Chimaltenango, ya como los Amish. Unos señores sombrerudos que andan ahí, que ellos se apartaron para hacerse santos y no contaminarse, ¿verdad? Ni digo yo que esté bueno, ni digo que esté malo, hermano. Aunque no es la función de Dios, porque se puede pecar y estar preso en una cárcel de 2 metros, hermano, y no rendirle el alma a Cristo y estar preso de por vida. El Chapo Guzmán pasa 24 horas sin ver la luz del sol, o 23 y le dejan 1 hora. Y usted cree que él está ahí alabando y adorando a Dios, ahí que ya no tiene enemigos que lo puedan matar, ahí que si le deben, no, hermano, él está ahí, pienso yo, amargado, deseando matar. O sea que, hermano, miren, no es el extraditarse uno mismo lo que te va a hacer santo, son mentiras del diablo. Ahora escúcheme, hermano, los esenios se apartaron y copiaron la Biblia y la metieron dentro de jarras y las enterraron, y a ellos fueron muriendo, los mataron, hasta que alguien de origen árabe, un pastor de cabras, los encontró y salieron a luz. Pero le voy a decir qué pasa ahí. Oiga lo que pasó, hermano. Ellos se salieron del sistema para vivir agradando a Dios, como vivió agradando Juan, con su propia ropa, su propia comida. Eso lo sostuvo. Ahora mire pues, hermano, hace tal vez
30 años iba yo a predicar a Shela, a un pueblecito de Shela. Y en el bus se subieron unos españoles mochileros, pues no jóvenes, hermano, 35 años, 40 tal vez. Y entonces yo les pregunté, hermano, estábamos en un lugar con tierra, chuco, como decimos en Guatemala, y les dije, miren, ¿y ustedes por qué vienen a nuestros países sinceramente? ¿Cuál es el tema? Les dije yo. Mírame, España es un país con tantas reglas, tantas leyes nuevas, que ya no sabemos cuáles son todas. Si tú allá escupes, te ponen una multa. Si te paras a orinar en un árbol, tampoco va a ser uno sucio, hermano, te meten cárcel. Si no sé qué. Sí, pero también hay emergencias. No sé si me entienden. Cuando la jurisprudencia te limita tu libertad, es un allanamiento a tu seguridad. Entonces muchos de ellos emigraron a países tercermundistas, porque aquí podían vivir ellos tranquilos, sin las demandas sobre demandas, amparos sobre amparos. Mi país tiene 2 años que está en ilegalidad, con los magistrados de las cortes más altas, hermano, retorciendo la ley. Ellos están en flagrante y no, hermano, no hay amparo tras amparo. Aquí hay una señora que de apodo le pusieron Amparito, porque solo amparos y amparos es, hermano. Entonces esos países de África son tan olvidados, son tan marginados, que cuando llegue y está llegando ya la gloria de Dios, ellos iban a poder sacar las obras del infierno a la calle. Solo le quiero dar 2 datos y con eso termino. Por favor, mire el discurso de Barack Hussein Obama. Ese es el nombre completo del expresidente negro de Estados Unidos, Barack Hussein Obama. Cuando él llega a Nigeria a ver a su abuela negra y le dan el tiempo para hablar, viene don Barack y dice: señores, entre todo lo que dice, porque él es el hijo predicto, le dan las llaves, como dijo Chente, las llaves de mi alma, le dieron las llaves de todo, hermano. Entonces ni modo, el hombre con honoris causa dijo: lo que quiero pedirles es que haya igualdad. Respeten al homosexual, a la lesbiana, transgénero, interracial, pedófilos, pediatría. Y mire, el presidente lo miraba y decía: qué lindo, el hijo de Nigeria, ¿verdad? Cuando agarró el micrófono dijo: señor Barack, presidente de Estados Unidos, oriundo de nuestros países, mírenlo usted en YouTube. Este país que se llama Nigeria fue entregado a Jesucristo, y aquí no queremos la homosexualidad, lesbianismo. Eso allá en Estados Unidos. Aquí queremos más de Cristo. África. Entonces no será eso, no serán estos los postreros, no serán estos los de la noche. ¿Sabe qué dice la Biblia? Nos hiciste igual a ellos, dice. ¿No será que les van a dar un cuerpo de gloria igual a los que por 35 años hemos aguantado? Sí, pero siervos inútiles, porque solo hemos hecho lo que se nos pidió. Esos hombres no tienen nada que perder, reputación que perder. No saben lo que es una tablet, no saben lo que es hacer una llamada mega data, huge data, hiperdata. No, ellos conocen que el día que se den a Cristo se van a dar por completo. Van a botar estructuras satánicas y se van a dar a Él, a la pura vendimia. Aunque sea de noche, sin doctrina, ya. Ojalá me entienda. Porque ya era de noche, ya a tientas, arrancando, hermano. Por eso puse: ¿no será que los postreros, ellos, los africanos, van a ser primeros? ¿Sabe cuánto tiene una iglesia normal ahí? 1 millón de miembros. Ahí sí se puede predicar en la calle. Si yo le predico el evangelio en España a una niña de 12 años, mire pues, primero ella tiene que decir que me quiere oír. Luego un adulto que esté con ella tiene que testificar que la niña dijo
que sí me quería oír hablar de Cristo. Pero dice la ley que no puedo hablar de la discriminación sexual ni moral. ¿Sabe de qué tamaño son los muros? Estúdielo. En España, para ver de abrir una iglesia, los muros son de 1 metro con 10 centímetros. Porque aparte de las capas de cemento, concreto, block, hay que poner una capa de aislante y luego otra capa, otra pared de block, a fin de que el sonido sea solo adentro. Aquí, hermano, aquí hasta ponían una bocina los evangélicos, bueno, y también los católicos, una bocina de cartucho para que oyeran el culto, la misa, y bueno, y también los bares, los antros, todo eso también, hermano. Allá ya no, hermano, usted le habla a una niña y se le considera acoso sexual, moral, religioso. ¿Por qué cree que Dios no dejó a Gadara que lo siguiera? Jesús le pidió al joven rico que lo siguiera y a Gadara más bien lo echó. Porque hay gadarenos que se van a levantar en los países. Si yo voy a Venezuela y me ven una Biblia, vienes a predicar, ¿a qué vienes? Y se vuelve un lío por la Biblia, hermano. Peor que como estaba Rusia en la época de la cortina de hierro. Por eso puse, el tiempo final ha llegado. Y como de África no se sabe nada, CNN, BBC, las noticias, Radio Chiquimula, Patulul, no sacan nada de África. Dios se está glorificando y la gente ni sabe porque ya es de noche. Todos quieren saber de la Quinta Avenida de Nueva York, de París, de la Torre Eiffel, del Ojo. Todos quieren saber qué pasa en el río Sena, no, hermano, y Dios moviéndose. Del otro lado, Él sigue vendimiando. África en la Biblia, sí, es lo último de la tierra. Ahora pídele a Dios que el avivamiento que tú y yo tenemos no se pierda. Porque el avivamiento como iglesia, la que es la iglesia creo más grande de mi país, ya tiene su cristoteca, así se llaman las discotecas evangélicas. Cristoteca. Si limpiar la iglesia de demonios, de religiosidad, los hermanos, es difícil. ¿Qué será limpiar una iglesia de 12 y 15 mil patojos, jóvenes, escuincles, chamacos, güirros, que hayan llegado endemoniados a traer? Ahí mírelo, yo se lo voy a mandar a mis contactos para que usted lo mire. Eso es una información pública, lo que ahí se hizo. Hermanos, el tiempo final está ya aquí. Ya no esperes avivamiento. Es que falta el gran avivamiento. Sí, ¿dónde? Pues el avivamiento que yo sé que está sin ningún tipo de idolatrías. Los ministros enriqueciéndose y con aviones jet, no para usarlos y predicar a Cristo a ultramar para estatus, con relojes de 1 y 2 millones de dólares. Los cristianos, hermano, vaya allá, hermano. Jesús siempre que daba dinero se lo pedía a Judas. Él ni dinero. ¿Tienes una moneda? Digo, porque él no cargaba. Pedro ve a la orilla del mar y trae las dracmas. El hermano, él si le daban, él repartía para no amarrarse al sistema que se había instaurado, como el que se está instaurando aquí. Ahora, hermano, ahora entiende por qué eran las caravanas. Ahora entiende por qué algo que nunca había pasado, como eran las caravanas, porque era parte de la agenda. Era, hermano, llenar los países de gente extranjera. Como dice Daniel 12, la gente correrá de aquí para allá. Habrán grandes migraciones porque están mixtando para ser un solo humano. Eso es lo que se llama la nueva construcción social. Gloria a Dios. Padre, alabo tu nombre, Señor, y te doy gracias por tu misericordia. Te doy gracias, Señor, por la paz que nos das, Padre. Te doy gracias, Señor, porque has sido bueno para con nosotros y con nuestros hijos, Señor. Padre, yo te agradezco, Señor, que estamos en comunión contigo y sabemos que son los días finales ya, Señor.
que ya no queremos, Padre Santo, caer en sueño como aquellas vírgenes, Señor, que se durmieron. Perdona, Padre, perdona, que solo les quedó la lámpara, pero se acabó el aceite y el fuego. ¿Para qué quiero la lámpara? ¿Para qué quiero las estructuras? ¿Para qué quiero las plataformas? Si tú ya no te mueves en ella, si el dulce de nuestra relación eres tú, Espíritu Santo, paséate en las casas. Yo desato tu gloria en las casas. Bautiza a los niños, los ancianos, los enfermos. Reprendo todo coronavirus. Te ato con cadenas, demonio de cáncer, de derrame cerebral, de ceguera, de sordera. Suelta en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Padre Celestial. Señor, yo bendigo, Padre, la vida de mi hermano Carlos Mejía, la vida de Kaylee Mejía, la vida de mi hermano Batres, Carlos Batres. Bendigo la vida de Maíba. Bendigo la vida de Silvia, ¿verdad? Bendigo la vida de Silvia, Señor. Mi hermana Silvia Barral, que nos ve desde su casa, la bendigo, Señor. Ayúdala, ayuda a sus hijos, ayuda a sus nietos, Padre. Pon tu mano sobre la vida de tu sierva Silvia, sobre la vida de su esposo. Ayuda, Señor, a la hermana Pamela Abigail. Ayúdala, Jehová, donde ella esté, Padre. Extiende tu mano. Ayúdala con sus hijas Nicole, con su hija Samantha, Padre. Pon tu mano sobre toda enfermedad de esas chicas, Padre. Pon tu mano, es poder. Gracias te doy, Espíritu Santo. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, ovejitas. Que el Señor les guarde y les mantenga con paz. La venida del Señor está así, miren, en un abrir y cerrar de ojos. Los espero el día jueves en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Dios les bendiga.